¿Crees que en México vivimos en la dictadura perfecta? ¿Eres de los que aplican a diestra y a siniestra la ley de Herodes? Decía Jean-Paul Sartre que el infierno somos todos. ¿Será que en México todos ayudamos a Satanás y contribuimos a crear el infierno tanto político, cultural y de seguridad en el que vivimos? En México la realidad supera la ficción. Y mi invitado de hoy, desde su trinchera, trata de cambiar esta realidad. Hoy con nosotros, Damián Alcázar. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Soy Malca Novigrot y esto es Vis a Vis. Damián, qué gusto tenerte aquí en Vis a Vis. Gracias. Encantadísima, de verdad. Igualmente, gracias. Damián, quiero empezar a preguntarte un tema. Todos nos parecemos que te conocemos en alguna forma por tus películas, pero estando frente a ti me llamó la atención que pareces muy retraído y pareces muy tímido. Ese es un aspecto que no creía encontrar de ti. Cuéntame, ¿quién es este Damián fuera de focos? Sí, he sido, desde niño he sido muy introvertido, muy inhibido. Claro que en mi quehacer he aprendido a abrirme porque uno tiene que ser cristalino, claro, directo, sin cortapisas, sin mezquindad. Entonces hay que abrirse, pero en la vida privada sí prefiero como guardarme, como es una manera de ser así. Claro. Así nací, así me naciste. crié, así me eduqué. Hablando de eso, tú tuviste una infancia en Michoacán, al parecer un tanto complicada por carencias. Cuéntanos un poquito de ella. No exactamente en Michoacán. A los 3 meses mis papás se fueron a Guadalajara. Por circunstancias extrañas a los niños, pues los papás se mueven de un lugar a otro, incluso en sus emociones, en sus relaciones. Entonces, bueno, mi papá se movía constantemente, mi mamá lo seguía. A veces se separaban, se iba uno para un lado y otro, y se llevaban a los pollitos para un lado. Y entonces viajé muchísimo de niño y vi, a lo largo de toda mi infancia, vi las vicisitudes de una pareja complicada, ¿no? De una familia disfuncional, digamos, en donde los hermanitos tuvimos que hacer un buen grupo de protección, de autoprotección. ¿Te afectó eso en tu Sí, mucho. persona? Mucho. Evidentemente les tengo un cariño enorme a mi madre y a mi padre. Finalmente uno no participa, uno simplemente llega al mundo y observa, ¿no? En ese sentido, ¿crees que el cine, tú desde muy chiquito empezaste a ver cine, ¿crees que el cine fue una especie de mecanismo de evasión para ti o cómo lo ves? El cine y la literatura temprana, la literatura infantil, ¿no? Que yo por ahí lo he dicho, en el 5º año de primaria descubrí una biblioteca en mi escuela, que era una escuela del Estado, cosa extraña, ¿no? Que una escuela del Estado, claro, estoy hablando de aquella época en donde todavía el nacionalismo imperaba y México les importaba a los políticos, no su economía, o más bien su dinero. Propio, en ese sentido. Sí, y bueno, eso me salvó un poco, porque sí, para mí la realidad siempre fue mucho más ruda y yo no la soportaba. Entonces, bueno, como un niño sensible, delicado, porque físicamente siempre fui el más flaco, el más prieto, el más el enclenque, el que estaba en medio de los 5 hermanos. Entonces ahí descubrí que eso era maravilloso, darle una enorme esperanza a la imaginación y a la sensibilidad. ¿Tus hermanos siguieron tus pasos de cinema? No, Nadie. No, ninguno. ¿Qué piensan de tu fama? Me quieren mucho y yo, saben que los adoro. Lo pasan bien. Es un poco como mi hijo, que sí me sorprende, que no le mueve nada. Los amiguitos desde la primaria le decían, tu papá ganó un premio, y él decía, sí. Punto. Y eso es maravilloso. Oye, tú eres un claro ejemplo de movilidad social en muchos casos y en México adolecemos mucho de oportunidades. ¿Qué hacer con eso? Tú que tienes un hueso político.
Que hay que en estar ti. constantemente diciendo lo que falta, lo que queremos, lo que necesitamos los mexicanos, lo que les reprochamos a la gente que nos lleva por tan mal camino, ¿no? Nuestra economía está pésima, ya ves el dólar cómo está, y estos señores nos quitaron el petróleo, hicieron sus reformas para nada, para despojar más al país, y hay que decirlo. Sí, de hecho tú lo has dicho, te vi en un Todo el meeting tiempo. político donde, y no, ya que has hecho tantos roles de político y los has hecho muy bien, que han en cierta manera permeado la imaginaria común de cómo es la política, que no dudo que sea así. ¿No has escuchado el canto de las sirenas para entrarle a la política? Tengo muchísimo trabajo y soy un hombre honrado, honesto, Es muy difícil tener cristalino, eso. y soy un creador, un contador de historias. Entonces no podría, no tengo como todos ellos, todos los que están ahí, y yo tampoco tengo la convicción y la certidumbre de que puedo ayudar a los ciudadanos, así como ellos, que lo saben. Tú te iniciaste en el teatro con una obra en particular que a mí me llama mucho la atención porque siento que es como un leitmotiv a después algunas películas que hiciste, El Balcón, ¿no? Y estuviste en escena en El Balcón. Sí, aunque es una de las obras que no realmente fue la importante para mí. ¿Cuál Hay fue la muchas importante otras. para ti, por ejemplo? Pues sí, a mí realmente lo que me inicia, sí es la primera. La primera obra que además yo entraba, estuve 2 funciones, pero entendí que era esto, que hacer, ¿no? Pues es una obra muy fuerte, es una obra que, digámoslo, estamos en un prostíbulo donde se recrean fantasías de un padre, de alguien que hace leyes, o sea, es todo, que en cierta manera tus películas es eso un poco, ¿no? Sí, pero sabes que se repite. Tú cuando haces una historia interesante, son los mismos tópicos. O sea, la necesidad de claridad, la esperanza, la mentira constante, la sociedad que no está en armonía, la incapacidad de los líderes y los gobernantes, porque son incapaces. El ciudadano está o ausente o es un retrato de un ciudadano que incluso en esta última, la dictadura perfecta, es un ciudadano que manda memes, se ríe, pero es muy poco activo. ¿Sientes que en la realidad eso es un poco el ciudadano mexicano? Sí, en el 80%, 85%. Sí, y además es amorfo, es invisible, sobre todo para la gente que está en el poder, ¿no? Los ciudadanos sirven a la hora de las elecciones, después, olvídate. Y ni siquiera eso. Tú en uno de los roles que haces justamente en la ley de Herodes, se pinta al ciudadano como va a votar y siempre vota por el mismo partido, ¿no? Es este Sí. ausente que, y también en Una vida maravillosa, es un ciudadano que, la Sí. verdad, tiene que cooptarse y no puede abstraerse de este cochambre. O participas o no participas. ¿Cómo lo Sí. hacemos para quitarnos de eso? Lo que pasa es que la ruta que le han marcado al pueblo mexicano está basada ahora principalmente en la televisión. La televisión, digamos que es la cultura del país y tenemos una televisión asquerosa, ¿no? Salvo honrosas excepciones por ahí, Canal 11, en ciertos momentos, porque además cambian de dirección cada vez que entra nuevo presidente y va nuevamente desde abajo todo, ¿no? Entonces no hay una consistencia. Pero la televisión es el nivel de la educación y la cultura. Entonces, ¿cómo con telenovelas imbéciles e idiotas, perdón por la redundancia, cómo puedes algo, ¿no? No se puede, no hay. Pero es como un fait accompli, porque la tele ve al ciudadano de esa manera y produce eso, y el ciudadano consume eso. Sí, porque no tiene otra cosa. Porque están en tu casa, porque además la gente que no tiene acceso a la televisión de paga, que tiene una televisión, aprieta el botón y ¡pum! Ahí están metidos en tu sala, en tu recámara, ¿no? Desmembrando a la familia, porque es una cosa idiota en el que cada uno está sumido y ya se acabó la plática familiar, los cuentos, Claro. la ¿Tú educación. sientes que tú en algún momento quisiste ser guerrillero? Es lo que mucha gente no sabe. ¿Tú crees que a través de el cine has sublimado esa intención? Yo creo que sí, no sé si sublimado, pero es otra manera de luchar. Pero también creo, ¿sabes qué, Malca? Que si yo fuera, ya también lo he dicho, si yo fuera dentista, también estaría interesado en hacer mi trabajo lo mejor posible,
al mejor precio y decirle a mi paciente, miren nada más qué Dios, maravillosa tan pieza le bonitos. acabo de hacer. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido actor? Creo que veterinario, pero después digo, bueno, también podría haber sido, no sé, escultor, pintor. ¿Se te escritor. dan esas artes? Sí, pero las olvidé. Y dije, no, una sola cosa, porque si no... Sí, no puede ser uno todólogo, ¿no? No, ya no estamos en la época del Renacimiento. Oye, ¿y qué hacemos en esta sociedad? ¿Qué hacemos? Tú en todas tus películas eres un gran crítico de todas las instituciones, pero estas películas me llaman la atención que van desacreditando estas instituciones que en algún momento no sé si alguien les tenía fe. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hay una deconstrucción, pero no hay una construcción? ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que sí estamos llegando al fondo. No sé si todavía hay más infierno que lo que estamos Que viviendo. vamos a hablar del ¿no? infierno, querido. Que los ciudadanos están siendo, además de invisibles, los menos importantes. El ciudadano está desprotegido, no tiene nada. Le pusieron unos parquímetros por si tiene coche y tiene que pagar. Pero ese Las dinero no grúas, se traduce en un ¿quién sabe bienestar quién es? para él, ¿Quién ¿no? sabe quién se los lleva? Porque además es oscuro, es nebuloso. Nuestros líderes no son cristalinos ni honestos. Siempre está la simulación y siempre está la ineficacia y siempre está el robo, siempre está la corrupción y es una cosa brutal. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Constantemente estar manifestándonos en contra de eso, pronunciándonos en contra de eso, enseñándole a nuestros niños que uno tiene que tener convicciones, que hay que reevaluar el asunto humano, ¿no? Que el negocio no es quitarle a ver cuánto le saco a un poquito más de dinero para... No, que hay que dar el mejor servicio y que hay que sonreír siempre. Y yo creo que eso es lo que nos toca hacer. No se puede hacer una revolución armada. No podemos aspirar a que la gente diga, ya no voy a votar por este partido, porque es un botín. La pobreza y la ignorancia es un botín para los partidos políticos. Claro, la ignorancia también. Sobre todo para los partidos ya que tienen una trayectoria histórica, un devenir histórico espeluznante, ¿no? Porque además en lo que ha venido a parar esto que era el Partido Revolucionario Institucional, que ya es absolutamente la derecha pura. Sí, pero antes esta gente todavía, hace 40 años, todavía había personas que pensaban en el país, que había un nacionalismo, que el país era de interés y había que trabajar por él, ¿no? Ahí teníamos el Seguro Social, el ISSSTE mismo cuando se fundó, cuando creció, era una maravilla para los trabajadores. Ahora, olvídate, el asunto es el negocio, los negocios con mis amigos, las casas maravillosas que puedo tener. Pero nosotros no hacemos nada tampoco. No hay manera. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con esta increíble plática. Gracias. Vamos a una pausa.